Bien, entonces vamos a seguir con esta clase de Seminario de Pensamiento y Comunicación. Y me gustaría, después de haber visto que la manera como nosotros pensamos es a partir de enunciados o proposiciones o juicios, ¿verdad? Son términos equivalentes en lógica. Eh, eh, para poder determinar la manera de puntuar un texto a partir del texto mismo y de una manera natural, porque nuestra unidad de pensamiento siempre es un juicio, porque nuestro pensamiento está finalizado por la verdad y no solamente por el conocimiento del vocabulario, que solamente es accesorio, si quieren, o es otra operación del entendimiento, pero no es la más importante, porque no finaliza el pensamiento. Entonces, considerar siempre sujeto, verbo y predicado como el núcleo de una frase. El núcleo en realidad es el verbo, pero que siempre se acompaña de un sujeto y de un predicado. Entonces ahí es en donde yo voy a determinar en dónde poner el punto. Entonces, a partir de esto hay algo muy práctico y muchísimo más sencillo para aprender a puntuar. Es el hecho de que si en una redacción veo que tengo varios verbos y un solo punto, seguro que estoy puntuando mal. ¿Okay? Normalmente en una frase, en una frase que va de la primera palabra al punto y seguido, en una frase tengo que tener solamente un verbo. Si estoy teniendo más de un verbo en una frase, estoy puntuando mal. ¿Verdad? O Profesor, necesito realmente preguntarme si no estoy puntuando bien. O sea, digo, híjole, aquí tengo dos verbos y puras comas o cinco verbos y puras comas, aquí seguro que está súper mal. ¿Eh? Porque normalmente tengo un verbo por punto. ¿Eh? Entonces, esa es una manera muy práctica de ver y de analizar si estoy puntuando bien. ¿Cómo hago frases más cortas en un texto? ¿Cómo sé en dónde poner un punto? Donde hay un verbo, si quiero después introducir otro verbo, ya tuve que haber puesto un punto antes. ¿Okay? Un verbo por punto, un punto por verbo. ¿Okay? Bien, profesor, yo tenía una pregunta. sí, Usted en el examen me corrigió en la parte de la redacción que debía usar la letra police, pero yo no conozco esa letra, profesor. No sé si mi Word no la tiene, porque a lo mejor está un poquito viejito. ¿Cuál sería esa letra, profesor? Sí, es simplemente que, mira, si no puedes cambiarla ahorita, no hay problema. Lo que yo te ponía era un consejo porque para que vayas de una vez encontrando en tu programa en donde aparece tu tipo de los tipos de letra. Entonces, hay una, déjame aquí tomar una pizarra. Hay una en Word, hay un tipo de letra que se llama el Times New Roman. ¿Ok? Para la metodología de la universidad, es decir, al momento de tú entregar tu tesis al final de la carrera, te van a pedir que tu texto esté en Times New Roman número 14 con 1.5 de separación entre tus líneas y todo justificado. Justificado es decir que cuando tú escribes tengas tu texto alineado tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Okay? Que no esté solamente alineado a la izquierda. ¿Okay? Entonces, si tú ya te puedes ir entrenando a redactar tus trabajos con esto, al momento de tú estar redactando tu tesis ya dentro de un año, creo, más o menos un año y medio, eh, vas a poder hacerlo casi automáticamente. Te va a facilitar tu redacción. Es solamente por eso. ¿Okay? Bien. Entonces,
esa letra que usted pone police es esta, Times New Roman. Ah, perfecto, está bien. Entonces, no sé por qué habré hecho ese comentario. No, No me acuerdo. no se preocupe, profesor, es que sirve como que tenía esa duda. Ok. Como yo decía, bueno, a lo mejor mi Word no tiene, no está tan adelante, no sé, no tengo la última versión. Pero muchas gracias, profesor, gracias. No, no he cuidado. Muy bien. Eh, Padre, yo ok, tengo una pregunta que creo ser rápida, o prefiere que sí, la haga al Diana, final de la clase. escucho. No, en cuanto a la dentación, al inicio de un párrafo, ¿qué regla hay? Por lo general, 1.5 centímetros. Entonces, voy a volver a tomar mi pantalla. Pero mi pregunta ¿es regla que debe de empezar un texto en español con una dentación o es preferencia, como casi todo en la gramática española? Excelente pregunta. Eh, es todas estas cuestiones, por ejemplo, de que sea Word o tu pregunta en donde tiene que ver eh, eh, digamos, vamos a utilizar otra palabra, como los márgenes que yo debo de mantener o las sangrías que yo debo de mantener en mis párrafos, ¿ok? Tienen que ver con una cosa que se llama la metodología. Es la metodología de investigación o la metodología de redacción. Hay eh, hay una ley, digamos, para los artículos científicos que opera más o menos, que opera, sí, más o menos, como siempre en lingüística, que opera más o menos universalmente, ¿ok? Sin embargo, mantiene cierta libertad para cada universidad en algunos aspectos. Entonces, no en el aspecto de la manera de hacer la cita, por ejemplo, de un documento a pie de página. Si yo hice una cita y después pongo la referencia a pie de página de esa cita, que es un libro, necesito poner primero el nombre del autor, luego su apellido. Normalmente el apellido viene en mayúsculas o en versalitas, el nombre en letras normales, mayúsculas y minúsculas, coma, el título del libro en itálicas. Entonces, en metodología, los títulos de libros siempre se ponen en itálicas. Ahí sí es una regla universal. ¿Okay? Después, coma, normalmente se pone la editorial, coma, el lugar en donde fue publicado el libro y el año. Punto. ¿Okay? Bueno, y a veces, coma, y en la página que estoy citando, punto. ¿Okay? Entonces, en metodología, digamos, lo que sí es ya universalmente aceptado es que un libro siempre se pone en itálicas y un artículo siempre se pone entre comillas. Ahora, fíjate en dónde está la diferencia. Es que esas comillas en la Universidad Pontificia de México se ponen comillas francesas. En muchos otros lugares, las comillas que se utilizan son las comillas italianas o inglesas. ¿Ok? Entonces, ahí ya hay una diferencia de metodología que es todos decimos, sí, el artículo tiene que ir citado entre comillas, pero a veces utilizamos las comillas italianas o inglesas, a veces las comillas francesas. Y eso ya queda un poco a la discreción de la metodología de cada universidad. Entonces, ahora, para tu pregunta en cuanto a los párrafos, no hay una regla general y la tendencia actual es eliminar las sangrías y eliminar y poner prácticamente todos tus párrafos alineados a la izquierda en el mismo nivel. ¿Ok? También la tendencia es que para los títulos, excepto el título general que es centrado, todos los demás los tienes alineados a la izquierda y siempre al mismo nivel, títulos y subtítulos. Esa es la tendencia más actual, ¿ok? Sin embargo, no es obligatorio. Entonces, te explico en particular para la pontificia cómo es, ¿ok?
En otras palabras, la intuición que tú tenías que podía ser diferente según cada universidad es cierta y también según el estilo personal de cada quien para cuando no es un escrito extremadamente formal académico, también es cierta. ¿Ok? Entonces, en particular, yo utilizo la indentación, lo que tú decías, es decir, que vengo escribiendo mis párrafos en este nivel, que es el nivel normal según los márgenes de Word. Utilizo una indentación, es decir, un margen un poquito más alineado, un poco más a la izquierda, así. Lo utilizo cuando tengo una cita larga. Es el único momento en donde yo utilizo una indentación en la pontificia. Cuando tengo una cita larga, ¿ok? De un libro, por ejemplo. Si tengo una cita larga, ¿ok? Empiezo aquí y con una indentación de 1.5 centímetros. ¿Ok? Y justificado y alineado a la izquierda al mismo nivel. No tengo una indentación izquierda, alineado siempre aquí al mismo nivel. ¿Okay? Además, cambio el número, el tipo de letra, paso de 14 a 12, lo hago más pequeño, no lo pongo entre comillas, porque no está dentro del texto. Al final de la cita tengo que poner una nota al pie de página. Las notas en la pontificia siempre son al pie de página y nunca al final del documento, porque Word les da esa opción. ¿Ok? Bien. Después, en cuanto a los títulos de la tesis y los títulos de los trabajos se escriben en negritas sin subrayar, con el mismo tipo de letra, pero negritas y centrado. ¿Ok? El título. Entonces, no es realmente una indentación, pero el título siempre está centrado. Entonces, esto con respecto a títulos y subtítulos, digamos, esto es con respecto al texto. Y es el único caso en donde yo hago una indentación de mi texto. Ahora, aquí en cuanto a los títulos y subtítulos. Por lo general, entonces, el título principal va centrado y en negritas. ¿Okay? Ahora, los subtítulos, por lo general, van solamente en negritas. Numerados, claro, pero solamente en negritas. Entonces, si llega un número, punto, o sin el punto, no importa, y negritas. ¿Ok? Ahora, no, ya mi profesora o asesor de tesis, a mí no me gusta mucho que mis subtítulos estén al mismo nivel que el texto, me gusta una indentación de mis subtítulos y más cuando ya estoy en el subtítulo número 3, pues sí me gusta que esté más indentado y que pueda yo entonces tener una estructura más bonita, según yo, subjetivamente, de mi texto porque me gusta la indentación de los subtítulos. Lo puedes hacer si quieres. Puedo poner una indentación a mi subtítulo, pero no es obligatorio. Ahí ya es más personal según tu estilo. ¿Alguna otra pregunta, Diana? ¿O quedó claro o prefieres hacer otra pregunta como para esclarecer un poco más? No, padre, fue muy extensa y buena su respuesta. Muchas gracias. Para servirles. Perfecto. Esto lo van a volver a ver en las clases de metodología, entonces no se preocupen mucho, pero vale la pena saberlo desde ahorita para irse entrenando en la manera de lo que se llama la metodología de la universidad. Hay un librito, claro que ahorita no estamos en la universidad físicamente, pero hay un librito azul que se llama Metodología para la Facultad de Filosofía. Es cortito y les da todas estas reglas, sobre todo para las tesis, ¿verdad? Para los trabajos, a veces algunos profesores dicen, me parece que un tamaño de 14 es un poco grande para mí en lo particular, entonces mejor entréguenmelo con 12.
Bueno, ahí ya pueden ustedes platicar con el profesor según la metodología que él quiera dar. Pero ahorita les acabo de dar la, digamos, la oficial de la Universidad Pontificia de México. Bien. Vamos a leer entonces el siguiente texto sobre los conectores. Padre, yo tengo una duda. Sí, por favor, te escucho. Las comillas francesas son las que equivalen como a los signos de mayor y menor que, ¿verdad? Sí, exacto. Exactamente. Lo que pasa es que lo tienes como un símbolo específico. Mira, Ajá. te voy a abrir un archivo de Word. Y otra, esas las ocupamos cuando extraemos una cita extensa o ocupamos las inglesas. No, déjame explicarte bien. Voy a mejor tomar una página nueva. En la metodología de la pontificia nunca utilizamos las comillas italianas o inglesas. En la pontificia, cuando utilizamos comillas, siempre utilizamos comillas francesas, que tienen así el signo como tú decías, que parece dos signos de más y dos signos de mayor que y dos signos de menor que, o más bien al revés, dos signos de menor que y dos signos de mayor que. Estas son las que utilizamos en la pontificia. ¿Ok? Lo que pasa es que generalmente el default, como Word fue hecho por americanos, el default es que cuando tú utilizas las comillas que están por lo general arriba del número 2, tienes la tecla del número 2 y arriba tienes las comillas y generalmente tienes estas, ¿ok? Y lo haces mayúsculas y el 2 y te aparece esta, ¿ok? O te aparece esta cuando estás cerrando el párrafo. Generalmente te identifica solo cuando es abrir y cuando es cerrar. Bueno, resulta que no lo usamos, ¿ok? Entonces, va a ser un poquito más complicado que solamente utilizar esta tecla. Lo que tienes que hacer es que te tienes que ir a símbolos, no, te tienes que ir a insertar antes, en el menú de hasta arriba, vas a insertar, luego símbolos, y en símbolos buscas este símbolo y buscas este símbolo en las tablas. Hay unas tablas en donde aparecen los diferentes símbolos y estas dos aparecen y aparecen todos los símbolos, desde el punto, la coma, el punto y coma, aparece también pues la cedilla, por ejemplo, que se utiliza en francés y en portugués, etcétera, ¿ok? Y entonces insertas así, o las letras griegas, una beta, una alfa, etcétera. Entonces, y metes en tu texto las comillas francesas a partir de los símbolos, ¿ok? Sin embargo, es mucho más sencillo de lo que ahorita acabo de explicar, porque cuando utilizas regularmente un símbolo, ya no necesitas ir directamente, no necesitas ir nuevamente a la página del cuadrito, sino que por default ya te presentan los símbolos que tú generalmente utilizas. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir mi pantalla de Word, ¿ok? Ahora déjenme tomar otro texto, porque este está en latín. Este nada más son los títulos, espérenme. Este también nada más son títulos. Ok, bien. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando este texto de Pablo VI para mi tesis doctoral, ¿no? Pablo VI nos lo ha recordado en el centenario de Dante. Entonces, bueno, no he hecho las correcciones, pero... Ah, no lo están viendo. Espérenme, déjenme compartirlo bien. ¿O sí lo están viendo en sus pantallas este texto? No, profesor, solo lo vemos usted. Ok. Gracias. Ok, creo que ya está. Entonces, no he hecho yo las correcciones, pero vamos a hacer primero el problema de la metodología de los signos de puntuación. ¿Ok? Entonces, para eso, ¿qué es lo que hago?
veo que aquí tengo las comillas italianas, ¿verdad? Y estoy revisando mi texto y me digo, híjole, puse comillas italianas porque seguramente estaba tecleando rápido y ahorita en la revisión me digo, no, no puedo utilizar comillas italianas en la metodología de la pontificia, tengo que utilizar comillas francesas. Entonces, es un texto para un profesor que tiene que ser formal, pero no se va a fijar mucho en la metodología de la pontificia, que siga tan formalmente las reglas, no lo cambio, no pasa nada. ¿Okay? Por ejemplo, para mí me entregan sus trabajos, para mí fue más fácil teclear con comillas italianas, no tengo mucho tiempo, no tengo muchas ganas de entrenarme ahorita a hacerlo tal y como debería de hacer en mi tesis, lo dejo así, no les voy a quitar puntos. Ahora, yo soy así como más concienzudo y digo, no, sí, yo ya quiero hacerlo bien, 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 como debería de hacerlo en la tesis. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir mis comillas italianas por comillas francesas. Entonces, me voy a insertar, voy a tomar aquí mi anotador para que vean en dónde está mi cursor. Ok. Entonces, me voy aquí en el menú de arriba, me voy a insertar. ¿Okay? Se me abre este otro por debajo de insertar. Y aquí en insertar, hasta el último tengo símbolo. ¿Okay? Hagan de cuenta, yo utilizo mucho las comillas, entonces ya me aparece aquí por default. Entonces, pues lo puedo utilizar tal cual. Pero hagan de cuenta que no aparece, que aparecen las letras griegas, que aparecen C, T, M, eso de marca registrada, el signo de la libra, del euro, del yen y no sé qué, el infinito, pero no aparece omega, pero no aparecen las comillas francesas. Bueno, no es el caso aquí, pero hacemos el caso teórico. Entonces me voy a más símbolos. Y aquí me abre esta tablita que yo les decía. ¿Okay? Entonces, ¿están viendo la tablita que se abrió o no la ven? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, sí, sí se ve. Sí se ve. Una tablita que dice símbolo. ¿Sí la ven? Ok. En esta tablita elijo el símbolo que yo quiero utilizar. Entonces, por ejemplo, tengo términos árabes, tengo pues muchas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, es de los países, todo este tipo de letras, bueno, hay letras griegas, pero también hay de los países escandinavos, con los puntos arriba, etcétera. Bueno, aquí busco yo entonces las comillas francesas. Ah, aquí está una, cuando la abro y pongo insertar. La tiene las dos abajo, profesor. ¿Perdón? No, le decía que en los símbolos que usted más ha usado está en la partecita de abajo. Sí, En la exactamente. Entonces, lo que pasa es que los que he usado mucho aparecen ya directamente por default aquí, ¿ves? Cuando yo hablo símbolo ya no me voy a más símbolos, sino que ya aparece por default. Pero cuando abrí la tabla y puse insertar y lo puse varias veces, me lo insertó en donde yo tenía el cursor. ¿Ok? Aquí abajito. Aquí está. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Simplemente voy a sustituir, no voy a dejar aquí insertar, voy a sustituir aquí mis comillas por mis comillas francesas. Toc, aquí al final. Y ahí está. ¿Okay? Altísimo y Cantuso sí está en cursivas, que es lo que yo quería. Normalmente aquí va una coma. Están ahí las referencias de la cita con la página y todo. Entonces, normalmente esto lo voy a poner en un pie de página. ¿Ya? Eso lo vemos otro día. Si tienen dudas de cómo poner un pie de página, por favor me hacen la pregunta. ¿Okay? Entonces, me faltó decirles una cosa en cuanto a las sangrías, que no es un tipo de indentación.
¿Ok? Hagan de cuenta que, por ejemplo, que no es el caso, pero teóricamente, hagan de cuenta que la cita terminó aquí y que aquí tengo otro párrafo. ¿Ok? Tengo dos párrafos en mi texto. Esto también es importante. Después de mi título o de mi subtítulo en este caso, el primer párrafo no lleva sangría, pero el segundo párrafo sí lleva sangría, por lo general de 1.5. Aquí. ¿Okay? Aquí lo tengo en 1.25, lo voy a mover a 1.5. ¿Ok? Ahí está. A partir del segundo párrafo, todos los otros párrafos tienen sangría de 1.5. El primero no. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto? ¿Todo claro? Todo claro. Pues voy a deshacer esto. Sí voy a dejar lo que edité con las comillas francesas. ¿Saben hacer una referencia de pie de página o no? Ok, se los enseño rápidamente. Hagan de cuenta que aquí falta un punto, tengo que poner el punto y aquí tengo que poner la referencia. Entonces, luego, me habían dicho, las comillas francesas son para citas cortas, ¿ok? Esta cita es demasiado larga. Entonces, en realidad, si yo terminaría aquí en 3 o 4 líneas mi cita, por ejemplo, en donde está el punto y coma, y aquí en realidad le pongo una coma y cierro mis comillas, puedo seguir manteniendo mis comillas francesas, ¿ok? Y sigo con mi texto. Normalmente aquí sigo con mi texto tal cual, nada más que tengo que poner una mayúscula, tal cual, ¿ok? Bueno, aquí en realidad esto va así. Bien, el punto va después. En este caso, no tengo eso, sino que yo quiero realmente hacer la cita larga. Entonces, cuando tengo una cita larga, es exactamente la pregunta de Diana, lo que hago es esto, le quito las comillas francesas, y todo, aquí le pongo un punto, y todo esto lo pongo primero en 12 y segundo le pongo una indentación, un espaciado de 1.5 centímetros. Ah, perdón, el espaciado no es, no, el espaciado me lo hizo después. Déjenme quitar aquí el undo. Entonces, me parece que es en sangría, pero no estoy seguro. Lo voy a hacer en sangría. Sangría. Entonces, tiene una sangría izquierda, no de 0 centímetros, sino de 1.5 centímetros. ¿Ok? Y ahí está. Así es como yo hago una cita larga. Y no le pongo comillas, ni italianas, ni francesas, ni nada. Entonces, sí necesito ponerle aquí mi referencia al pie de página, que todo esto empezó por eso. Entonces, la referencia al pie de página, me voy a referencias, insertar nota al pie de página, voy a subir un poquito más mi pantalla. Ok, aquí ya me apareció un 1, aquí está la referencia, un 1. Esta numeración se hace automáticamente y es siempre continua. Puedo cambiar eso por default si quiero que haya una diferente, volver a numerar las notas de pie de página por capítulo, pero la pontificia te pide que hagas tus notas de pie de página en corrido. Y entonces sé que esta es
la cita de Pablo VI. Entonces la voy a poner aquí, la voy a pegar solamente en texto, porque esta va a estar en 10, ¿ok? La nota de página está en 10. Tengo que fijarme que esté en Times New Roman, que sí es el caso, y si está en 10. Y aquí lo único es que se me olvidó poner Pablo VI. ¿Okay? Me lo cambió, esto sí tiene que estar en itálicas, o sea, en cursivas. Me voy a cursivas acá. Esto tiene que estar en versalitas, Pablo. Entonces me voy a fuente. Aquí me aparece versalitas, pongo aceptar y ya me quedó mi cita tal cual. Y así es como tiene que aparecer, con un punto final. ¿Sí? Y esto ya no lo necesito. Y así es como debería yo de estar haciendo la metodología de mis citas. ¿Okay? Ahora, a mí no me gusta ponerle puntos a los títulos y a los subtítulos. Los dejo generalmente sin punto. Fíjense mi título aquí. No, déjenme quitar esto. No, lo dejo así. Entonces, está centrado en la página, tanto vertical como horizontal. Está en negritas, está en mayúsculas. ¿Okay? Ese es el título de mi capítulo. Y después, mi primer subtítulo. Yo siempre, a mí me gusta, la verdad es, me gusta mucho no tener las sangrías para los subtítulos, ¿ok? Ya cuando el subtítulo ya es muy detallado, entonces ahí sí ya le pongo una sangría, ¿ok? Pero eso ya es a gusto personal. Y también mi gusto personal es que no me gusta ponerle punto en el título, ¿ok? Pero ahí ya ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Ok, ¿alguna pregunta sobre esto? Bien, muy bien. Perfecto. Entonces, voy a meterme otra vez a compartir la pantalla en la plataforma. Está aquí. No, creo que está acá. Comparto. Ok. Entonces, antes de seguir con la lectura de lo que estábamos viendo, sí quiero recordarles que tienen una tarea para el 12 de octubre, ¿de acuerdo? Tienen esta pequeña tarea aquí. Entonces, ya chequé lo de los horarios que me habían dicho, que había puesto las 0 horas, ya puse las 23:59 del lunes. Bien. Entonces, aquí vale la pena que hagan este ejercicio de marcadores textuales, ¿okay? Antes de hacer su tarea. Es una actividad formativa, entonces vale la pena que lo hagan. Pero antes de hacer este ejercicio, y creo que no nos va a dar tiempo de hacerlo hoy, sí me gustaría que leyéramos juntos este artículo también del Instituto Cervantes sobre los conectores, ¿okay? Como para tenerlo más claro, para qué sirven y todo. Y como son textos redactados, también me gusta leer con ustedes un texto redactado porque también nos entrena a leer y nos entrena a escribir, a puntuar, a ver la manera como está construido un texto, etc. ¿Okay? Entonces, ¿a quién le gustaría empezar a leer? Yo, profesor. Adelante. Conector discursivo. Los conectores son unidades lingüísticas invariables que marcan en la superficie textual las relaciones lógicas que se dan entre oraciones, entre segmentos textuales o entre macroproposiciones, de forma que se puedan interpretar como pertenecientes a una unidad mayor, el texto. Esta conexión entre fragmentos textuales puede ser desempeñada por distintos tipos de categorías gramaticales: adverbios, entonces, conjunciones, pues, locuciones conjuntivas, sin embargo, proposiciones nominalizadas debido a, y predicaciones léxicas, concluyendo.
Algunos de los textos más relevantes de pragmática y lingüística del texto han abordado el estudio de los conectores, mientras la lingüística textual destaca su capacidad para enlazar unidades lingüísticas más allá del nivel oracional. Los enfoques pragmáticos subrayan sus propiedades argumentativas y de procesamiento de la información. El interés por los usos supraoracionales de los conectores dentro de la lingüística textual se manifiesta ya en el trabajo de M.A.K. Halliday y R. Hassan, 1976, sobre los distintos procedimientos de cohesión en inglés. Las que ellos denominan conjunciones, los conectores, son uno de los 5 elementos que crean cohesión en un texto. Los otros 4 mecanismos que detallan son la referencia, la sustitución, la elipsis y la cohesión léxica. Estos autores distinguen 4 tipos de conectores: aditivos, adversativos, causales y temporales. Desde una perspectiva pragmática, la teoría de la argumentación francesa, Ducrot, 1980, analiza los efectos argumentativos de los conectores según la conclusión hacia la que orientan un determinado enunciado. La teoría de la relevancia, por su parte, estudia estos elementos de enlace también desde la forma como guían las inferencias de un enunciado, esto es, las posibles interpretaciones que se derivan de él. Perfecto. Entonces, la tendencia americana es enfocarse en la forma del texto. La lingüística francesa más bien se enfoca en la finalidad. ¿Para qué uso el marcador? Es la manera francesa de analizarlos. ¿Cómo lo uso? De manera, o más bien, ¿qué uso tiene la manera americana? ¿Okay? Y pues es importante conocer las dos porque por eso tienen diferentes tablas en su plataforma, porque a veces es más fácil para mí decir, bueno, ¿para qué lo quiero usar? Que solamente qué quiero usar. Pero a veces es más fácil decir, bueno, ¿qué es lo que quiero usar aquí? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿quién quiere seguir leyendo? Yo, padre. Adelante. En la gramática española, Martín Morraquino y Portoles, 1999, definen los conectores textuales como un grupo dentro de los denominados marcadores del discurso. El término marcador, pues, es empleado por estos autores como un hiperónimo de conector. Otros investigadores, en cambio, utilizan los términos marcador y conector prácticamente como sinónimos. En otros casos, se considera el conector textual como una función o propiedad según la cual algunas conjunciones y adverbios indican relaciones lógico-semánticas entre las oraciones de un texto. Martín Sorraquino y Portoles, 1999, de acuerdo con su significado, describen 3 grupos de conectores. 1. Conectores aditivos, que unen a un fragmento textual anterior a otro con su misma orientación argumentativa. Dentro de este tipo distinguen otros 2. Los que vinculan 2 unidades discursivas que se ordenan en una misma escala argumentativa. Incluso, es más, y los que no cumplen esta condición, además, encima, etc. 2. Conectores consecutivos, que conectan un consecuente con su antecedente. Así, entonces, por tanto, etc. 3. Conectores contraargumentativos, que eliminan o atenúan alguna de las conclusiones que pudiera inferirse de una unidad anterior.
Pueden introducir distintos valores semánticos, presentar un contraste o contradicción entre las unidades vinculadas. En cambio, por el contrario, comentar el mismo tópico que la unidad anterior, antes bien. Introducir conclusiones contrarias a las esperadas de un primer elemento. Sin embargo, no obstante, ahora bien, etc. O atenuar la fuerza argumentativa de la unidad discursiva anterior. Eso sí. ¿Le sigo? Sí, por favor. No obstante, son muchas las clasificaciones que se ofrecen en la bibliografía especializada en el tema. Un requisito que se destaca en todas ellas es la necesidad de una relación semántica y pragmática subyacente entre los miembros que se unen a través del conector. Esto es, los conectores no garantizan a nivel superficial ni la conexión ni la coherencia de un texto si entre los elementos conectores no es posible establecer una relación lógica. Por otro lado, se ha de tener en cuenta el carácter polifuncional de estas unidades de enlace. Un mismo conector puede tener valores pragmáticos distintos según el contexto de uso. Por ejemplo, el conector adversativo, pero, además de sus usos oracionales. En algunas ocasiones se emplea para señalar cambios de tópico. Se usa con frecuencia en intercambios polémicos, en conversaciones. En conversaciones concurre con sí y con no. Sí, pero, no, pero. Y también permite expresar valores como sorpresa o enfado. En la didáctica de lenguas, la descripción de los conectores del español permiten determinar las categorías gramaticales que contribuyen a la construcción del tejido textual. El detalle de su función conectiva en el texto y de sus valores semánticos y pragmáticos ha permitido ofrecer guías de uso para su mejor aprendizaje. Además, resultan de interés para la enseñanza-aprendizaje de los trabajos que relacionan clases de conectores con tipos de texto y géneros de discurso. Al mostrar el empleo del conector textual en el plano global del texto y en cada contexto específico de comunicación. Muy bien, perfecto. Entonces el último párrafo lo que insiste es en la necesidad de la revisión del texto, ¿verdad? De la concientización de estos conectores para tener como un mejor aprendizaje, un mejor uso de esos conectores. Ok, entonces, ya vimos los marcadores y los conectores de manera gráfica con estos cuadros que tienen en su plataforma. Y ahorita lo vimos de manera redactada en un texto, ¿verdad? En donde explican más profundamente la naturaleza de cada uno de los conectores y de los marcadores. También depende mucho de nuestro tipo de inteligencia. Cuando tenemos una inteligencia gráfica, preferimos tener un cuadro y así lo entendemos mejor. Pero cuando tenemos una inteligencia auditiva, preferimos leer un texto o escuchar que nos lo lean. Y procesamos mejor la información cuando está compuesto en un texto, en una frase, que cuando está solamente en una imagen. ¿Okay? Pues con eso complementamos así nuestra clase sobre los marcadores y conectores textuales. Que los podamos utilizar mucho más conscientemente, pues es muy importante para nuestra redacción y nuestra puntuación en particular, pero también para la cohesión del texto. Bien, nos vemos entonces la semana que entra. Que tengan un bonito fin de semana y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta luego, que estés